sustancias y que se vean, que se representen estos enlaces que se dan entre los átomos, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Poniendo símbolos químicos y después los electrones los representa con crucecitas, puntitos, triangulitos, ¿sí? Para diferenciar los que son de uno y los que son del otro. Y de esta forma él logra lo que se llaman las estructuras de Lewis, ¿sí? Que es otra forma de representar una molécula. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con los ejercicios, ¿sí? Para armar las estructuras de Lewis vamos a tener en cuenta no todos los electrones que tiene un átomo, solo los que estén en la capa de valencia. Por eso es tan importante que podamos hacer las configuraciones electrónicas cada vez más, con mayor rapidez. ¿Para qué? Para que podamos armar con mayor eficacia las estructuras de Lewis, para que no estemos dudando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un átomo, siempre vamos a pensarlo a partir de ahora desde los electrones que tienen su última capa, no la totalidad. En el caso del oxígeno, que recién habíamos hecho la estructura de Lewis, habíamos hecho la configuración electrónica, no vamos a pensarlo con 8 electrones, sino que solo vamos a pensarlo con 6, que son los que tienen la capa de valencia, ¿sí? Vamos a hacerlo de vuelta acá. Z igual a 8, entonces tiene 1, S2, 2, S2, 2, P4. En el nivel 2, que es la capa de valencia, la última, la externa, la que tiene ocupada última, tiene 6 electrones. Entonces, la valencia va a ser 6. Los electrones que tiene disponibles para poner en juego cuando se va a enlazar son 6. ¿A cuánto va a intentar llegar? Va a intentar llegar a 8, siempre. Entonces, el oxígeno, cuando vimos electronegatividad, recuerdan que la electronegatividad era la incapacidad o la tendencia de un átomo de atraer electrones hacia sí mismo. Y que la electronegatividad, si esta fuera la tabla, aumentaba hacia el extremo superior derecho. El oxígeno, si ustedes miran la tabla, está en aquella punta. Entonces vamos a decir que es muy electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser mucha la fuerza que tenga para atraer electrones. Y si vemos su configuración, nos damos cuenta. Tiene 6 electrones, le faltan solo 2 para completar el nivel. Va a ser más probable que atraiga esos 2 que ceda alguno de los 6 de él, ¿sí? Va a tener más fuerza atrayendo que cediendo. Bien, la electronegatividad, no lo vimos, no sé si se los comenté cuando vimos tabla periódica. Es una propiedad a la que un señor que se llamó Pauling simplemente le puso números. Con un cálculo, hizo un cálculo mediante una fórmula e hizo números. Y hizo una escala de 0 a 4. Entonces, en la tabla periódica ustedes van a observar que cada elemento tiene asignado un número entre 0 y 4 que corresponde a su electronegatividad. Entonces, así podemos comparar claramente cuáles son las electronegatividades y vamos a ver, porque esto está muy relacionado con el tipo de enlace que van a formar los átomos cuando se unen. No van a ser todos iguales los enlaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferencia de fuerza entre los átomos, diferencia de electronegatividad, ¿sí? Bien. Para armar una estructura de Lewis vamos a poner siempre el átomo que sea menos electronegativo en el medio. Es como para diagramarlo y para tener un orden. El único átomo que nunca se pone en el medio son los átomos de hidrógeno. Esos siempre van a los costados, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ver la estructura electrónica y los electrones de valencia que tenga cada átomo que está participando y vamos a tratar de distribuirlos de manera tal que cada uno cumpla la regla del octeto, es decir, que a cada uno le queden 8 en su último nivel. Y así nos vamos a dar cuenta de cuáles son los electrones que están compartiendo, ¿sí? Un electrón pasa a formar parte, a moverse entre los dos núcleos, entonces va a generar una unión, ¿sí? Y va a ayudar a completar la energía de esos dos núcleos, de manera tal que vamos a lograr mayor estabilidad, ¿sí? Lo único que vamos a poder observar con las estructuras de Lewis es cuántos electrones se están compartiendo y cómo los están compartiendo. Porque a veces simplemente
comparten un electrón entre ambos núcleos y a veces uno le presta o le cede la energía de sus electrones al otro. Se queda con la energía de los electrones, pero es como que es como la cartuchera. La tengo acá, por ejemplo, y la usamos mi compañero y yo. Y hay veces le digo, toma, te la presto porque yo no la necesito. Es mía, pero usala vos. Es lo mismo que pasa con los electrones. Hay veces los están usando, están compartiendo la energía del mismo electrón, los dos núcleos, y a veces uno la cede, se la presta, ¿sí? La sigue usando, la sigue teniendo, pero le cede parte de esa energía al otro. ¿Está? Estas diferencias hacen que las propiedades de los elementos resultantes, de las sustancias que resultan, no sean las mismas, ¿sí? No es lo mismo. No tiene la misma fuerza un enlace de un electrón compartido que de uno cedido, ¿sí? O que compartan uno, o que compartan dos, o que compartan tres. Las fuerzas de los enlaces son diferentes. La energía que contiene ese enlace es distinta. Por lo tanto, la energía que se libera cuando se rompe un enlace también es distinta. Entonces, todas estas propiedades, todas estas características hacen que los compuestos sean diferentes. Es lo que le dan las características diferentes a cada compuesto. Bien. Vamos a hacer, por ejemplo, yo acá les doy el ejemplo del dióxido de carbono y después en el ejercicio se los puse. Yo esto lo hago por dos cosas. Uno, porque a veces no se dan cuenta que es el mismo y lo vuelven a hacer y eso les sirve de práctica. Y a veces así me doy cuenta si leyeron la teoría, porque a veces se mandan a hacer los ejercicios y no leyeron. Entonces no se dan cuenta que ya lo tenían hecho en el ejercicio. Es bueno porque si se dan cuenta ya lo tienen hecho en la teoría, ¿sí? Acá el dióxido de carbono está explicado. Está explicado porque hay como ciertos pasos para armar las estructuras de Lewis. Uno de los pasos es, bueno, el átomo menos electronegativo es el que va al medio. En el caso del dióxido de carbono, yo voy a empezar a usar nombres para que ustedes se vayan familiarizando. Dióxido quiere decir que tiene dos oxígenos. Dióxido de carbono. Esto es un gas. ¿Qué gas? El que expulsamos cuando respiramos. El dióxido de carbono que está en la atmósfera. El dióxido de carbono que usan las plantas para la fotosíntesis. Es este gas. ¿Sí? Es una sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en estado gaseoso. ¿Sí? Puede estar sólido también, que es lo que llevan los heladeros en las heladeritas que ven, los heladeros que andan por la calle. Eso que sale como un humo es dióxido de carbono sólido que se hace gas. ¿Sí? Bueno, esto para que a ustedes les vaya quedando que esto que yo estoy escribiendo acá no es algo extraterrestre, es algo que está a nuestro alrededor, algo que está en nuestro cuerpo. Es solo que ahora lo estamos representando con letras y números y vamos a estudiar cómo se da el enlace para que se forme. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a representar como hacía Lewis. ¿Sí? Entonces, tengo dos átomos de oxígeno y tengo uno de carbono. Si me fijo en la tabla, ¿se acuerdan que la electronegatividad subía hacia el extremo derecho superior? El carbono es Z6 y el oxígeno es Z8. Así que acá está el carbono, hay otro elemento y acá está el carbono, hay otro elemento y acá estaría el oxígeno. Hacia allá en la tabla. Es decir, que el oxígeno va a ser más electronegativo que el carbono. Entonces, ¿qué átomo va a ir en el medio? El carbono. ¿Y cómo voy a ubicar los otros dos? A los costados. Ubico el carbono, pongo un oxígeno acá, pongo otro oxígeno acá. Bien, vamos a analizar cuántos electrones de valencia tengo. La configuración del oxígeno la tengo acá, tengo 6 electrones. El carbono tiene Z igual 6. Vamos a hacer la configuración. 1, S2. Ya paso al nivel 2, S2. 2, P2. El último nivel es el 2, que está bien porque está en el mismo periodo de la tabla que el oxígeno, por lo tanto va a tener la misma cantidad de niveles de energía activados, 2. Y va a tener 4 electrones de valencia. 4 electrones en su último nivel que va a activar cuando va a desarrollar o realizar un enlace. Vamos a ver si usamos colores. Esto pueden usar puntitos, cruces, triangulitos, lo que ustedes quieran, siempre y cuando sean diferentes para que ustedes detecten cuáles son los electrones de uno
y cuáles son los electrones del otro. Bien, lo primero que vamos a hacer es, ya al haber una sustancia, esto quedó mal, está todo sucio, lo voy a borrar de nuevo, porque está sucio. Perdón chicos, pero bueno, es como si estuviéramos en clase y hay que borrar. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero que el video no se me haga muy largo. Bueno, a ver. Entonces, dijimos que vamos a ubicar el carbono, el oxígeno acá y el otro oxígeno acá. Lo primero que vamos a hacer es poner el enlace, es decir, ya sabemos que mínimo los electrones siempre los vamos a ubicar de a pares, porque los electrones están de a pares, ¿sí? Siempre van a estar de a pares, se van a tratar de ubicar de a pares, o sea, de a dos. Vamos a ubicar uno del carbono, que lo vamos a poner en rojo, y uno del oxígeno, que lo vamos a poner en azul. Vamos a dar como base, primero que comparten un par con cada átomo con el otro, comparte mínimo un par. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada oxígeno? 6. ¿Ven? Acá están los 6 del oxígeno, acá están los 4 del carbono. 6 cada uno de los oxígenos. Bien. Vamos a ver, acá tenemos uno del oxígeno ubicado. Tiene 6. Vamos a ubicar el resto de a pares. 1, 2, un par acá. 3, 4, 5 y me queda uno que lo voy a poner por acá. Los rojitos son los 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno. Al otro del otro lado le voy a hacer lo mismo. Vamos a ubicar los electrones que tengo en un principio. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, dispuse los átomos. Después lo que hice, bueno, de entrada ya sé que están unidos, así que por lo menos un par electrónico lo comparten. Un par que va a poner un electrón uno y un electrón el otro, ¿sí? Entonces, los azules son los del carbono, los rojos los estoy poniendo los del oxígeno. Lo que hice fue ubicar de a pares los electrones de valencia que tiene cada uno. Y ahora me voy a fijar cuántos comparten en total. Bien, sabemos que tienen que llegar a 8. Contemos cuántos le quedaron a este oxígeno. 2, 4, 6, porque está compartiendo uno del carbono, 7. Le falta uno. Le falta uno. Entonces, en lugar de estar compartiendo un par, va a estar compartiendo 2 pares. Este que había quedado solito acá, resulta que de repente me doy cuenta que lo está compartiendo. Y el carbono le va a compartir uno de él, porque son de a pares. ¿Sí? Quiere decir que estos 4 que están acá están sirviendo al oxígeno y al carbono. Ahora veamos cuántos le quedan al oxígeno en total. 2, 4, 6, 8. Llegó a la regla del octeto. Está bien, ya está listo. El de este lado le va a pasar lo mismo, porque está en la misma situación. Entonces le voy a poner como que comparten 2 pares de electrones, no uno. Este electrón que estaba acá solito, lo pongo acá para compartir. Y se me quedó en 8 otra vez. 2, 4, 6, 8. Veamos qué le pasa al carbono. Está compartiendo 2, 4, 6, 8. También llegó a la regla del octeto. Es decir, esta es la configuración la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Me queda diagramada así. ¿Qué deduzco de acá? Que el carbono comparte 2 pares de electrones con este oxígeno y 2 pares de electrones con este oxígeno. Y así, ambos elementos, los 3 átomos, cumplen la regla del octeto. La regla del octeto no es infalible. Hay sustancias que, de hecho, les puse un ejemplo acá, que no todos quedan con 8. Tratamos de llegar al máximo posible de átomos que cumplan la regla del octeto o del dueto, porque cuando participe un hidrógeno, recordemos que el hidrógeno va a tratar de llegar a 2, porque tiene un solo nivel, un solo electrón, va a tratar de llegar a 2 para lograr mayor estabilidad. ¿Sí? Bien, entonces el ejercicio B, dióxido de carbono, acá lo tenemos hecho. Vamos por otro. Vamos por otro ejemplo. A ver. La molécula de oxígeno, que tiene O2. O2.
Bien. A ver, vamos a poner un oxígeno y otro oxígeno. En este caso no hay un átomo central porque son solo dos, los átomos son iguales, los pongo en ese lugar. Bien, uno de los átomos lo voy a hacer rojo y uno de los otros voy a hacer azul. Sabemos que sí o sí, un par lo comparten, ¿no? Sabemos que están unidos por lo menos un par de electrones, que pone un electrón uno y un electrón el otro. Bien, vamos a ubicar, para llegar a los 6, vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 este que comparte. Ahí le puse los electrones de valencia a ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ahora lo que hice fue acomodar los electrones de valencia que tiene. Usé los del enlace y el resto los acomodo de a pares. Bien, vamos a ver cómo quedó. 2, 4, 6, 7. No me alcanza. 2, 4, 6, 7. Ninguno de los dos quedó con 8. Entonces, estos que están acá sueltitos, los van a compartir. Porque en lugar de usarlo uno por separado, si los usan los dos, ambos llegan al octeto. Veamos. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ambos cumplen la regla del octeto. Esta es la configuración electrónica del oxígeno molecular, que es O2. Dos átomos de oxígeno unidos me van a formar una molécula del gas. ¿Sí? Bien, ese es el ejercicio A. Ya hicimos el A y el B. Vamos por el siguiente. Monóxido de carbono. Un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Este, como son solo dos, no nos importa cuál es el más electronegativo, lo ponemos siempre a la izquierda del carbono. Bien. A ver, sabemos que un par lo van a compartir. Vamos a poner azul y rojo. ¿Se ve ahí, chicos? Espero que se esté viendo. Tengo miedo que no se vea. ¿No se ve? Sí se ve. A ver, vamos a apagar el luz. Espero que ahí se vea un poco mejor. Sí, ahí se ve un poco mejor. Bien. El rojo. Ahí está. Bien. El carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. El oxígeno tiene 6 de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 el que está compartiendo y 6, uno lo voy a dejar solito acá. ¿Bien? Bueno, veamos. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5. No me alcanza. ¿Qué va a pasar? Que va a haber más electrones que comparten. A ver, comparten uno más de acá. Lo saco de acá y lo pongo acá. El rojito este que está acá arriba solo, lo voy a poner para compartir acá. Bien, comparten dos pares. A ver, 2, 4, 6, 8. Bien. 2, 4, 6. No me queda este. No me queda este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a compartir otro par más. A ver si está acá, ¿está bien? Sí. Es decir, ¿está bien? Sí. Vamos a sacar este de acá y vamos a poner uno acá, uno acá. ¿Está bien ahí? No, me voy a quedar así. 3 rojos y 3 azules vamos a poner. Así. Estoy tratando de diagramarlo para que se vea. 2, 4, 6, 8. Bien. 2, 4, 6 y acá abajo. A ver si me quedó bien ahí. Sí. Entonces, ¿cómo quedó? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8.
seguramente se darán cuenta que ¿qué pasa? El carbono acá quedó con 5 originales, no tenía 5 originales. Y este 1, 2, 3, 4, 5 no tenía 5 originales. Este tenía 6 y este tenía 4. De estos pares hay uno que es solo del oxígeno. ¿Lo ven? 2, 4, 6. 2, 4. Hay el oxígeno, hay un par que lo comparte directamente. De él que lo comparte. Y los otros pares se forman con 1 y 1. Y así llegan a la regla del octeto los dos. Esta es la configuración electrónica del monóxido de carbono. Este gas es el gas que emanan las estufas cuando no funcionan bien y es el gas que para nosotros es mortal. Porque no tiene olor, no tiene color, nosotros prácticamente no nos damos cuenta y esto nos asfixia. ¿Sí? Se instala en nuestra sangre y nos asfixia. Este es el gas mortal que tanto buscamos prevenir, que por favor revisemos el funcionamiento de las estufas. Bien, hasta acá tenemos el ejercicio C. A ver, vamos con el siguiente. Dióxido de nitrógeno. Acá es donde empezamos a trabajar con el nitrógeno, que el nitrógeno no va a llegar a la regla del octeto. El nitrógeno tiene 5. Vamos a hacerlo acá, el nitrógeno. El nitrógeno es Z igual a... sí,